Nuevamente saludos a todos. Continuamos con la serie de videos, en este caso sobre la distribución normal en Excel. Bien, antes de continuar, no me dio tiempo en el video anterior, pero sí quería comentar, nada más para observar algunas regularidades en el comportamiento de las respuestas. Era en el caso de la tercera y la quinta pregunta. En la tercera pregunta teníamos, lo que hay que tener en cuenta es que en ambos casos es la misma media y la misma desviación estándar, ¿no? Una media de 7 y una desviación estándar de 3. Tercera y quinta pregunta. En la tercera pregunta es la probabilidad de que x sea mayor que 9. Nos dio punto 1587. En la quinta pregunta se observan como les decía ahí, es en el área comprendida entre 9 y 5, ¿no? Mayor que 5, menor que 9. Pero para calcularlo, evidentemente hay que, como les decía, calcular la de los dos, la de 9 y la de 5 y después hacer la resta. Pero me llamaba la atención notar que justamente la de x mayor que 5, cuando se hizo solo, dio punto 15865525, exactamente igual que la de la tercera pregunta, la probabilidad de que x sea mayor que 9. ¿A qué obedece eso? Es lo que digo, que hay ciertas regularidades. Obedece a que ambas están a dos desviaciones estándar de la media, o a una, perdón, desviación estándar de la media indicada. En el caso de x mayor que 9 está una desviación hacia arriba de la media y en el caso del 5 está una desviación abajo de la media. Dada la naturaleza simétrica de la curva normal, eso es la razón por la que, como ambas están a la misma distancia de la media, una desviación estándar, la probabilidad que está por abajo del número y por arriba del número son exactamente iguales, porque coinciden, como le digo, dada la simetría de la curva. Entonces, este tipo de cosas también nos puede ayudar a resolver problemas un poco más rápido y no necesariamente tener que recurrir al cálculo incluso del Excel. Bien. Ok, entonces procedemos con los problemas del libro. Este es el libro de Levin, la página 213. Como les decía, algo de esto vimos en clase en la última sesión. Lo que hay que observar es lo que digo aquí, estos problemas ellos lo dividen en aprendizaje de fundamentos y aplicación de conceptos. El 6.2, que es el que vamos a ver ahora en este video, en aprendizaje de los fundamentos, aquí ustedes ven que ellos parten de la pregunta, dada una distribución normal estándar. Ese es el detalle, ¿no? O sea, ellos hacen, como les decía, la parte esa, estandarizar. Entonces en Excel nos dan valores de Z. Lo que nosotros tenemos que en Excel entonces para este caso es usar la función ya no de distribución normal n, sino distribución normal estándar n. Pero eso es porque nos dan la z y están hablando expresamente de que es una distribución normal estándar y si nota el mismo le agrega con media 0 y desviación estándar de 1. O sea, Excel no le va a preguntar eso porque ya al entender que está estandarizado el valor ya asume que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Solo hay que darle los valores de z y él nos da las probabilidades que van asociadas. Entonces, y para resolver el 6.2 en Excel, entonces esa es la forma. Tienen los mismos criterios que antes, ¿no? Si es mayor que, si es menor que, si son valores divergentes a partir de un valor, de los límites de un número límite, o es el área comprendida entre esos dos límites. Entonces, dependiendo de eso, hay que aplicar las reglas que corresponden. En la pregunta A nos dicen que Z esté entre 1,57 y 1,84, o sea, es un área comprendida. Hay que calcular de los dos y restar el mayor del menor. Entonces, procedemos. Distribución normal, estándar. Y ustedes ven que Excel solo nos pregunta dos cosas en este caso. Como les decía, Z y acumulado. No pregunta ni media ni desviación estándar porque ya sabe que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces el valor Z vamos con 1,57 primero, menos 1,57. Es importante el signo, tener ese detalle. Y verdadero. Todo hasta acá siempre será verdadero. Entonces nos dice que la probabilidad es 0.0582 o 5.82. Y el del mayor, 1.84. El del mayor, entonces acá pongo, lo pueden volver a escribir, yo lo copio simplemente por comodidad.
1,84 y me da 0.9671. Entonces restamos el mayor del menor para obtener la probabilidad del área comprendida entre los dos números y nos da 0.9089. Entonces esa sería la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta que corresponde, en este caso, es de que z sea menor que 1.57 o mayor que 1.84. Entonces esto es justamente el caso de lo que me refería, de que no es necesario realmente acudir a hacer ese cálculo nuevamente en Excel para poder obtener la respuesta, sino que si usted grafica la curva normal, como les decía, la primera pregunta era el área comprendida entre los dos valores. Ahora la pregunta B sencillamente son los valores que están por abajo de un número o por arriba de un número. Entonces sencillamente aplicando la regla del complemento podemos hacer 1 menos el valor de la respuesta anterior, que era 0.9089, y nos debe dar 0.09110, 9167. Entonces esta vendría siendo la respuesta a la segunda pregunta, el área que está por arriba y por debajo de esos valores. De todas formas, lo podemos intentar hacerlo por la vía mecánica. Ya de hecho tenemos el valor de menos 1.57. Recordar que Excel siempre acumula de los valores del valor de referencia hacia abajo. Entonces ya tenemos ese. Lo que nos faltaría es el mayor que 1.84, porque este 1.84 justamente es de 1.84 para abajo, no para arriba. Entonces, ¿qué hay que hacer para obtener el valor adecuado? Entonces sería el complemento. 1 menos el valor de la probabilidad de z menor que 1.84 nos da 0.03. Entonces lo puedo sumar el valor del primero, el valor de este, y me da, como lo vemos, exactamente igual a como lo hice calculándolo vía complemento automáticamente. Bien, con respecto a la tercera pregunta, ¿cuál es el valor de z si solo 2.5% de todos los valores posibles de z son más grandes? Acá, como les decía, ya entramos a utilizar esta función inversa que nos aparece allí, y como estamos tratando con una normal estándar, será una normal estándar inversa. ¿Por qué? Porque ya el programa no nos pregunta probabilidad, lo que nos pregunta es el valor de z dándonos la probabilidad, en este caso 2.5% de todos los valores posibles de z son más grandes. Entonces aquí es importante poder identificar dónde está la posición del área de la probabilidad que nos están indicando. Ese 2.5%, ¿dónde se ubica? Si está en la parte superior de las colas de la distribución de la curva normal o está en la parte de abajo. Entonces hay que tener detalle a la forma en que se redacta, porque como le dice, a lo más, a lo menos, más grande, más pequeño, eso es lo que nos va a permitir distinguirlo. En este caso nos dice que solo 2.5% de los valores son más grandes, es decir, que ese valor z que nos están preguntando está en el extremo derecho, en la parte superior, en la cola de la derecha de la curva. Entonces, hay que tener eso claro porque, contrario a lo que uno podría pensar de que, bueno, lo que tengo que poner cuando Excel me pregunta distribución normal, estándar inversa, esta es la que vamos a usar. Excel solo pregunta probabilidad. Uno podría pensar, bueno, es 2.5% o en forma decimal 0.025. Pero realmente eso no es la probabilidad. Eso fuera, como decía, recordar que Excel solo acumula del valor de referencia hacia abajo. Pero en este caso nos están dando solo el valor de la probabilidad hacia arriba. Entonces hay que aplicar el complemento. Este sería, lo que tenemos que indicar al Excel es haciendo 1 menos 2.5% o 1 menos 0.025, y eso nos da 0.975. Y ese es el valor de la probabilidad que hay que reportar al Excel para que nos dé la respuesta del valor Z, que viene siendo 1.95 59. Creo que cuando ustedes usan tabla, él lo redondea usualmente y se los va a poner como 1.96, que es un valor más tradicional para ese el uso. Sí, disculpen la interrupción. Y sí, decía 1.96 por el redondeo.
Lo otro que nos permite verificar lo que le decía de dónde está ubicado, los valores que estamos tomando como referencia, es que z nos da un número positivo. Está en el lado arriba. Recuerden que la tabla de la distribución normal estaba en dos partes. Hay zetas negativos y zetas positivos. Los negativos responden a los que están abajo de la media y los positivos cuando está por arriba de la media. Y entonces, como la pregunta, como les decía, el porcentaje era con respecto a los que están por arriba de esa media, en la parte superior de la cola derecha, entonces por eso es que nos da positivo. Observar, miren, nada más para tomar como referencia, si hubiéramos puesto directamente el valor de la probabilidad 2.5, ¿qué pasa? Nos da un z negativo, porque justamente es un valor de z que está por abajo de la media en la cola inferior. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta para reportar las respuestas dependiendo de la ubicación, el valor, el signo del z, porque si el z es positivo está por arriba de la media y si es negativo está por debajo de la media. Finalmente, lo que nos preguntan es entre cuáles dos valores de z distribuidos de manera simétrica alrededor de la media estará contenido el 68.26% de todos los valores posibles de z. Entonces tenemos que aplicar nuevamente lo mismo, nada más que como decía, a ubicar mentalmente en el dibujo, que es muy práctico en la mayoría de los casos, dónde está ese 68.26 o a qué corresponde esa probabilidad para encontrar la z con la función inversa. Entonces, acá el detalle es que el valor ese es con referencia a la media. Está diciendo alrededor de la media distribuido de manera simétrica. Entonces, dado que la misma distribución es simétrica, la media era 0.5. Entonces, a partir de ese 0.5 usted va a restar y sumar la mitad de estos valores para que sea simétrico el 68.26. Es decir, usted dividirá 68.26 entre 2 y le va a dar 34.13% o 0.3413. Entonces lo que uno tiene que hacer para ubicar dónde es que está los valores de probabilidad que usted tiene que indicar es sumar y restar. O sea, vamos a usar probabilidad de 0.8413 para un valor de z y para el otro 0.1587. Entonces procedemos igual que antes, distribución normal, estándar inversa y la probabilidad, como les decía, de la cola inferior, en este caso será 0.1587 si está distribuido simétricamente. Entonces nos da que es menos, justamente, si está por abajo de la media, debe ser negativo en efecto, 0.9998, que redondeado a efectos prácticos es menos 1. Y el otro extremo, entonces le decía que es 0.5 más la mitad del valor de la probabilidad, nos dio 0.3413, entonces la probabilidad que hay que indicarle a Excel es 0.8413. Y ahí lo tenemos por la simetría, justamente, 0.9998 es exactamente igual. O sea, es 1 del lado positivo porque es superior, está del lado que está por arriba de la media. Entonces tenemos menos 1 y más 1. Eso nos recuerda lo que habíamos discutido con la regla empírica de que a una distribución, a una desviación estándar, perdón, arriba y abajo de la media estará aproximadamente el 68%. Nada más que el libro lo lleva al detalle 68.26, que es el valor donde corresponde a una desviación estándar los valores de z. En este caso nos pregunta de alrededor del 68%. Entonces, esta es la forma de enfrentar los problemas de cuando la distribución normal ya está estandarizada y simplemente nos dan valores de z. Igual que antes, como decía, puede ser valores comprendidos entre áreas, casos de disyunción que dicen o menor que un valor o mayor que un valor, o se le invierte donde ustedes le dan la probabilidad y usted es el que tiene que buscar los valores límites. Así que entonces en el último y siguiente video, entonces ya veremos el último, otro ejemplo práctico de lo que estábamos discutiendo en clase, que ya no será con estándar, sino será con la normal tradicional. Nuevamente espero que les sea de utilidad a aquellos que pues lo requieran y en un momento concluimos.